Buenas tardes, bienvenidos nuevamente, un día más, a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Y hoy tenemos la suerte, si bien todos los ponentes tienen su importancia y su interés, tenemos la suerte de contar con doña Begoña Valdivielso Álvarez de Toledo, que ya el año pasado nos dio una conferencia magistral sobre piedras duras, que fue verdaderamente muy bien acogida, y una conferencia magnífica, extraordinaria, que nos quedamos con verdaderas ganas de repetir y que efectivamente hoy tenemos la suerte de que está con nosotros para darnos la segunda parte de esa conferencia, titulada El artificio es belleza. Voy a resumir un poco el currículum de Begoña, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, diplomada en tasación de obras de arte por la Escuela de Anticuarios de Madrid y desde el año 1999 trabaja en el Departamento de Arte realizando tasaciones y al mismo tiempo expertizaciones de piezas de alto nivel. Ha impartido, como es lógico, innumerables conferencias en universidades y fundaciones. Ahora mismo es diplomada en tasación de obras de arte por la Escuela de Anticuarios y tasadora en Sala Retiro. Sala Retiro, como todos ustedes saben, antes pertenecía a Caja Madrid, a lo que era el Montepiedad, Caja de Ahorros y Montepiedad, y ahora es independiente. Creo que es una persona que en este tema es una autoridad y no quiero entretenerles más porque la conferencia realmente merece la pena y todos me darán la razón cuando terminen, si es que no la han escuchado antes. Muchas gracias y cuando quieras, Begoña. Muchas gracias. No sé si... Vale. Vale. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? No sé, con esa presentación... Vale. No sé si estuvieron algunos de ustedes en la conferencia del año pasado, en el año 2015, que vimos sobre todo el empleo de las piedras duras, pero aplicado a lo que es la técnica. Vimos la técnica, el origen del empleo de las piedras duras, cómo procede del opus sectile romano. ¿Se oye? Sí. Ah, no sé lo que queráis, ¿eh? ¿Apagamos? Mejor y se ven mejor las fotografías. Vale, estupendo. Sí, porque... Vale. Que les estaba comentando que en la conferencia anterior hablamos sobre todo del origen de la técnica de las piedras duras en el opus sectile de la Roma clásica, en lo que era la ornamentación de los paramentos de los edificios. Luego ya con el Renacimiento y la vuelta a la Antigüedad se retoma la técnica y se perfecciona y se aplica a la ornamentación de piezas de menor tamaño. Surgen simultáneamente dos centros de producción que son, vamos a poner ya el esquema un poquito, son Roma y Florencia. Roma y Florencia se diferencian en varias cosas, sobre todo en la utilización de los materiales. En Roma se prefieren los mármoles y las piedras blandas, el pietre tenere que se llama, y en cambio en Florencia utilizan más las piedras duras. La iconografía también es un poco diferente porque en Florencia prefieren lo figurativo, los pájaros, las flores, los paisajes. En cambio en Roma siguen unos esquemas marcadamente geométricos, son muy arquitectónicos. Y luego también la técnica es un poquito diferente. También hablamos de la técnica del Comesi florentino la otra vez. Recordemos que el primero en crear una manufactura de trabajos en piedras duras en Florencia fue Cosme I de Medici, pero es su hijo Ferdinando el que realmente crea lo que es la Galería del Lavori, el Opificio delle Pietre Dure. Desde el Renacimiento, estamos en pleno humanismo, se difunde, sobre todo desde Florencia, el principio de que lo que es la magnificencia del príncipe, del gobernante, tiene que manifestarse hacia el exterior, tiene que tener unas ceremonias públicas importantes, grandes proyectos, palacios, obras públicas, colecciones de arte. Por eso la corte medicea es uno de los mayores ejemplos de esta idea. La corte de los Medici se convierte en un prototipo, la Florencia de los Medici es un prototipo del poder económico y social de una dinastía. El éxito de las piezas que se fabrican en Florencia fue tan grande que pronto otros príncipes y gobernantes crean sus propios talleres. Por ejemplo, vimos el caso de Carlos III, que crea el taller de piedras duras de Nápoles y después del Nápoles crea el de Buen Retiro, que está funcionando hasta la guerra de Independencia. También se crearon talleres que no vimos en la otra vez. Esta vez vamos a ver alguna pieza de París, de Praga y de Augsburgo, y en el siglo XVIII San Petersburgo, que eso no vamos a ver ninguna pieza de San Petersburgo.
Vamos a ver, por ejemplo, esto es una pieza, un ejemplo realizado en Praga. Es el famoso Cabinet Pandolfini, es un cofre ceremonial que está realizado hacia 1620-1630. Pertenece al Liechtenstein Museum de Viena. Vamos a ver piezas intercaladas, porque yo creo que es mucho mejor empezar viendo piezas desde el principio para ver un poquito de qué estamos hablando. Aparte son preciosas. Este cofre está realizado en piedras duras, la caja es de ébano con bronce dorado y el autor es el último maestro de la manufactura de Praga, que es Giuliano di Pietro Pandolfini. Es el que al final se ocupa del taller y lo cierra. Este cofre ceremonial fue encargado precisamente para el que funda la dinastía, para el príncipe Karl von Liechtenstein, el primero, y su escudo de armas y su monograma aparecen, si consigo, en el frente del cofre. Los gobernantes, los nobles, los estudiosos de las cortes europeas enseguida quedan fascinados por los trabajos de las piedras duras. Las piezas realizadas con esta técnica son consideradas como los regalos diplomáticos más solicitados. Las piezas realizadas con piedras duras sirven para los objetos de culto, como los relicarios, como los tabernáculos, y simplemente por el placer de poseer una pieza de estas. Hay que pensar que las piedras preciosas y semipreciosas tienen un concepto un poquito de un arte para la eternidad. Responden al deseo de no tanto del artista, sino de los reyes y de los gobernantes que las poseen, gente de un nivel económico y cultural muy elevado. Lo que quieren es poseer cualquier cosa que dure en el tiempo, que perdure, que dure su fama. Es una idea también muy propia del humanismo. Tampoco hay que olvidar que estamos en un momento que se desarrolla un interés cada vez más creciente por lo científico, por lo arqueológico. Entonces, la utilización de estas piedras que son exóticas, como los lapislázuli, los jaspes, los cristales de roca, las ágatas, que dibujen pájaros y flores en unas piezas de mobiliario de diseño exquisito, produjeron una especie de obsesión por adquirir piezas de este tipo. Por ejemplo, Felipe II pagó 200 ducados por una pintura de Tiziano, que es uno de los mejores pintores que existen, y 500 ducados por una pieza de cristal de roca. Esto nos pone un poco en situación de lo que se pagaba por piezas de este tipo. En la anterior exposición llevaba por título La belleza del artificio, la imitación de lo real. Entonces, más que nada, era una manera de ver la técnica, y lo que vimos sobre todo fueron piezas planas, tableros de mesas o paneles decorativos que permitían representar pictóricamente un tema. En esta ocasión, lo que voy a intentar hacer una aproximación es a la aplicación de esta técnica a las piezas de mobiliario, tanto de uso religioso como civil. Mobiliario que puede ser de aparato o representación, o mobiliario de uso de pequeño tamaño. Intentaré, pero no creo que me dé tiempo, hacer una pequeña aproximación, ver un par de piezas de lo que son solamente artes suntuarias, lo que son artes suntuarias, artes decorativas, aleros, jarras, pero eso no da tiempo ya. Cronológicamente vamos a ver sobre todo piezas de los siglos XVII y XVIII y sobre todo europeas, por eso no vamos a ver piezas de otros talleres. Aunque muchísimas piezas de las que se hicieron se han transformado, se han destruido, se han perdido, las que conservamos, afortunadamente, están en un estado de conservación muy parecido al original, porque las piedras realmente conservan el brillo y el color muchísimo tiempo. Vamos a hacer ahora una aproximación breve para definir las tipologías de los muebles y luego ya veremos ejemplos en detalle. Vamos a ver el mobiliario de representación, vamos a ver dos tipos sobre todo. Me he centrado en dos tipos de muebles, las mesas y los estipo o cabinets. La decoración eran piezas fundamentales en la decoración de los palacios de estos momentos. Se extendió en las cortes europeas a partir del segundo tercio del siglo XVII. Por ejemplo, en España con Felipe IV, en el inventario de Palacio del Alcázar de 1666, encontramos ya hasta 19 mesas de pórfido y piedras, 19 mesas, es una barbaridad. Solían ser regalos de corte entre papas o reyes o encargos de importantes comitentes que demostraban así un poco su poderío económico. Los reyes o gobernantes podían o lo realizaban en sus talleres o contrataban artífices. Es el caso que hemos visto de Carlos III, que se trajo artífices florentinos tanto a Nápoles como a Madrid, o Rodolfo II, que organizó su taller en Praga con un orfebre florentino, que veremos luego. Estamos viendo un ejemplo de mesa de aparato. Las mesas de aparato no son como las mesas de usar. Una cosa son las mesas de escribir, que son los bufetes, lo que en España se llama bufete, que solían ser de madera o tenían unos tapetes de fieltros o de cueros, y estas mesas que no se usaban para nada más que para decorar.
Esta es la famosa mesa Farnese, está en el Metropolitan. Está realizada hacia 1565-1573 y la diseñó Jacopo Barocci de Vignola. Los pies son de mármol del escultor de la Porta y el tablero de taracea de piedras duras está atribuido al francés Jean Menard. Jean Menard vivió en Roma, trabajó en Roma hacia mediados del XVI y es uno de los mejores artífices de este tipo de taracea. No se sabe demasiado de su vida, pero se sabe que hizo algunas de las piezas más importantes que se conservan en los palacios romanos. El tablero, que mide casi 3,80 metros de largo, para que se hagan una idea del tamaño de mesa, es una laja, una gran laja de mármol blanco con figuras geométricas. Hemos comentado que el trabajo romano siempre son figuras geométricas de distintos mármoles y piedras semipreciosas. Las dos piezas de en medio no es mármol, estos son alabastros egipcios, dos alabastros egipcios muy grandes. El tipo de mueble responde a lo que se hacía en la Roma clásica, lo que podemos ver pintado en las villas romanas. Los pies de mármol, los soportes, los tres soportes, están tallados con figuras grotescas, con esfinges y unos escudos de armas que corresponden al cardenal Farnesio, que fue el que encargó un sombrero de cardenal con unos lirios y unas rosetas. El cardenal Farnesio encarga la obra para su palacio en Roma. Los mármoles de los que está hecho la mesa son, que eso es una cosa que distingue también a las piezas romanas, son mármoles arqueológicos que se están sacando ahora mismo de las excavaciones. Por ejemplo, estos en concreto se sabe que salieron muchos de los baños de las termas de Caracalla, que el cardenal precisamente Farnesio estaba dirigiendo estas excavaciones desde 1540, supervisándolas. Esta mesa permaneció en el Palacio Farnesio hasta 1830 más o menos. Después, en 1840, se sabe que está en un palacio escocés, comprada por algún noble de inglés en el Grand Tour. Los ingleses es una cosa que hacían muy a menudo, los nobles de grandes familias, hacían lo que es el Grand Tour por Europa y sobre todo por Italia, y compraban muchísimas piezas de este tipo, muchas piezas ornamentales, se las llevaban a Inglaterra. Por eso en Inglaterra hay tantas piezas, porque las compraban en el 19. Después, en 1958, fue adquirida ya por el Metropolitan. El siguiente tipo que vamos a ver, luego veremos varios ejemplos en detalle. El segundo tipo de mueble que vamos a ver es el cabinet. Cabinet en Francia y en Inglaterra, en Italia es tipo o estudiolo o escritorio también, y en España viene a ser el escritorio o la papelera, lo que nosotros llamamos escritorio y papelera en el 17. Su tipología se desarrolló ampliamente en el Renacimiento, pero es en el Barroco cuando va a llegar a su mayor producción, a su auge, y se crean muebles realmente espectaculares que vamos a ver luego. Fundamentalmente la estructura de este mueble son muebles verticales, el concepto es como un armario. Son numerosos compartimentos, que son estas gavetas en torno a la puerta, normalmente en torno a una puerta central, pero no necesariamente. Aquí se guardan objetos valiosos, se guardan colecciones, se guardan papeles, recado de escribir. Y aunque en origen esta es la función del mueble, conforme se va desarrollando la tipología pierden esa funcionalidad, convirtiéndose en objetos de ornamentación, como habíamos visto con las mesas, pierden su función y se convierten en muebles de ornamentación en sí mismas. Son objetos artísticos en sí mismos. Pierden un poco esta funcionalidad. Son especialmente adecuados para la técnica decorativa. Hay muchísimos escritorios decorados con piedras duras. Primero, porque tienen un formato que permite con las gavetas, las puertas, las cornisas, poner muchas piedras duras diferentes, y luego porque al servir para guardar estos objetos de colección, estas maravillas, no hay que olvidar que estamos en este momento del interés por lo científico, por lo exótico, el mueble tiene que como que proyectar las maravillas que está guardando. Esa idea del humanismo de que se note lo que hay dentro, que se note la cultura y la riqueza de la persona que lo posee. Estos muebles cada vez se complicarán más, tanto los muebles como los soportes, la disposición de las gavetas, la decoración, llegando a cubrir toda la superficie del mueble, las bases, los soportes, los laterales, los espacios intermedios. Estamos viendo un ejemplo bastante sencillo, un típico ejemplo florentino del siglo XVII, un cabinet de ébano con sus paneles de piedras duras, con flores y pájaros, las aplicaciones de lapislázuli, en este caso muy sencillo, son solamente 2 columnas, y aunque aquí no se ve el soporte, posiblemente el soporte que le corresponde a este mueble es un soporte sencillo, también en ébano, con las patas torneadas. Por el contrario, este que vamos a ver ahora, este es un ejemplo de los que llamaríamos monumentales. Este está diseñado por Domenico Cucci
un artesano que trabaja en gobelinos, en las fábricas de gobelinos, en época de Luis XIV, a mediados del XVII, en la segunda mitad del XVII más o menos. Este es un mueble, como hemos comentado, monumental. Apoya, el soporte ya no es sencillo, sino todo lo contrario, son figuras femeninas realizadas en piedra y en bronce dorado, y la parte superior, lo que es la parte del escritorio, aunque es la misma disposición porque son las gavetas en torno a la puerta frontal, ya están separadas por columnas, aquí se ve muy bien, columnas ya muy elaboradas. Los temas de las gavetas son animales, flores, en la cornisa, el entablamento es muy elaborada con sus aplicaciones de bronce. Esto sería un mueble de aparato, no de uso. Este mueble tiene una historia también curiosa. Todos estos muebles cambian de manos y como son muebles tan importantes, normalmente la gente que los posee son importantes. Fue un encargo de la reina de Suecia para su marido, el rey Carlos X, en el 17. En 1735, el palacio donde estaba este mueble, que no recuerdo el nombre ahora, lo compró Axel von Fersen, que era un estadista sueco que fue amante de María Antonieta y una vida así muy azarosa. Entonces compró el palacio con todo el mobiliario que tenía dentro. A finales del 19 este mueble se encuentra en París, no se sabe muy bien quién lo lleva, y ahí más adelante lo compra la familia March al anticuario Rossi. Y este mueble se vendió en Christie's. Voy a traer también algunos precios de muebles que son significativos. En 2009 se vende este mueble, la familia March lo vende por 5 millones de libras. Vamos a ver muebles de pequeño tamaño, tanto religiosos como civiles. Vamos a ver altares portátiles, relicarios, arquetas, tabaqueras. Estos muebles se han utilizado desde la antigüedad y por su carácter portátil son muy, se han rehecho, se han utilizado mucho. Se guardan objetos de valor, joyas, medicamentos, ungüentos, objetos de aseo personal, y son algunas de las piezas más exquisitas que se encuentran. Están un poco entre la pieza de orfebrería y la pieza de mobiliario. Hay veces que la riqueza de los materiales empleados es impresionante, porque se utiliza ébano, marfil, carey, plata, oro, cristal de roca. Cuando el destinatario es alguien de la curia o de la realeza, se decoran con piedras duras y materiales preciosos como el oro y la plata. Son objetos que siempre aparecen en todos los regalos diplomáticos o los ajuares de esponsales. Luego vamos a ver una pieza que es preciosa, que me imagino que la habrán visto, la arqueta de Isabel Clara Eugenia, que está en el Palacio Real, que fue un regalo de un ajuar de esponsales. Esta que estamos viendo es una arqueta realizada en carey y plata en Florencia o en Nápoles, y es del 18, se conserva en Madrid en el Palacio Real de Patrimonio. Es de estilo barroco y está chapeada en carey con bronce dorado y plata. Las monturas son de bronce y dorado y plata. En el frente hay dos placas de piedras duras, típicamente florentinas, en relieve, decoradas sobre un fondo de lapislázuli. Está muy oscuro, pero esto es lapislázuli. En los laterales tiene la misma decoración, también las dos placas de piedras duras. Y en la tapa tiene cabujones de calcedonia. Aquí se ve. Y este es un ejemplo sencillo, los hay desde luego muchísimo más complicados. Por último, vamos a hacer una aproximación, que es lo que creo que no me va a dar mucho tiempo, para ver las piezas suntuarias, decoradas con piedras duras. Fueron muy valoradas, ya que generalmente combinan estos materiales, que son semipreciosas, con piedras preciosas, con rubíes, con esmeraldas, con diamantes, y crean con oro, con plata, y crean unos juegos de colores y de transparencias que son realmente maravillosos. Aquí los orfebres se explayan en este tipo de piezas, suelen ser de pequeño tamaño también. La tipología es muy amplia. En España, por ejemplo, tenemos el Tesoro del Delfín. El Tesoro del Delfín es el típico ejemplo de piezas realizadas con piedras duras y preciosas. Hay copas, hay jarras, hay saleros. Hay un tipo de pieza que luego he traído unas fotografías para ver, que es una pieza también de suntuaria, decorativa, puramente ornamental, que son lo que es el dessert. El dessert era una decoración de mesa de origen francés que está hecha a base de distintos elementos y se ponen para decorar las mesas, y son desde muy sencillos hasta muy complicados. Y en este caso, el que quiero enseñarles luego unas imágenes es el de Carlos IV, que está repartido entre el Palacio Real y el Museo Arqueológico. Es una pieza terriblemente caprichosa y está realizada enteramente de mármoles y otras piedras duras. Esta es una pila benditera, está entre lo mismo, entre pieza de objeto de devoción o pieza de mobiliario y orfebrería. Está realizada en Roma hacia 1702. El artífice es Giovanni Giardini y tiene un relieve. Está realizada en plata. A ver, aquí. Está realizada en plata con lapislázuli y las monturas son de bronce dorado. El relieve en plata cincelada representa a Santa María Egipciaca. Esta pieza fue realizada para el Papa Clemente XI, quien lo regaló a Giovanni Battista Borghese, que es embajador
de Felipe V de España en la Santa Sede. Ya tenemos de nuevo un regalo diplomático de alto nivel realizado con piedras duras. Y ahora vamos a ver, ya que hemos visto un poco las tipologías que vamos a ver en esta exposición, vamos a pasar a ver ejemplos en detalle, que es donde mejor se aprecia la técnica. Y comenzamos por las piezas religiosas. Vamos a ver tabernáculos, vamos a ver piezas religiosas fijas y portátiles. Entre las fijas tenemos los más característicos, son los tabernáculos, y las portátiles son los retablos de pequeño tamaño y los relicarios. Y vamos a ver piezas del Escorial, de Buen Retiro, del Valencia de Don Juan. Comenzamos por los tabernáculos. El tabernáculo es, que lo habrán visto mil veces, es la pieza donde se guardan las sagradas formas y por lo tanto es la pieza central de los retablos mayores. Están situados en el centro del primer cuerpo del retablo mayor y es el punto de vista, es el punto de mayor expresividad, donde confluyen todas las miradas, es la parte más simbólica, donde se guardan lo más sagrado. En España, generalmente, tradicionalmente, se usa un modelo de tabernáculo piramidal. El modelo propuesto por Juan de Arfe, por el platero, que habrán visto los relicarios inmensos, los sagrarios de Juan de Arfe. En cambio, en Italia se usan este tipo de tabernáculo que tiene forma de templete, generalmente circular, cubierto por cúpula. Es como una transposición de la iglesia en pequeño, o sea, es una iglesia dentro de una iglesia para conservar lo más sagrado. En España tenemos varios ejemplos de tabernáculos, esto es de tradición italiana. Tenemos varios ejemplos de tabernáculos en el Escorial, en Lerma, en el Palacio Real, en la Catedral de Jaén, en Baena. No hay demasiados piezas, pero sí que las encontramos y de muchísima calidad. Cronológicamente el primero sería el del Escorial, que podemos ver en pantalla. Está diseñado por Juan de Herrera y realizado por el orfebre italiano Giacomo da Treccio, del de la calle Jacome Trezzo. Tardó 7 años en realizarlo, desde 1759 hasta 1587. Los bronces son de Leoni, de Pompeo Leoni, el escultor. Tiene forma de templete circular, de orden corintio, el zócalo es de jaspes, las columnas, 8 columnas también son de jaspes, con entablamentos en bronce, las figuras de evangelistas en los intercolumnios. Toda la cúpula también está realizada por mármoles y jaspes y tiene figuras de evangelistas exentas. En el remate es la figura del Salvador. A semejanza de este tabernáculo del Escorial, tenemos el tabernáculo de la Colegiata de San Pedro en Lerma. No sé si se acordarán que vimos que en Lerma, por el duque de Lerma, hay una colección de piezas de piedras duras bastante importantes que se están restaurando además. Está realizado también en el primer tercio del siglo XVII, es posterior. El diseño es el mismo, es un templete de forma arquitectónica y está realizado en bronce dorado con columnas de mármoles, jaspes, ágatas y lapislazulis en bandas en el entablamento, en la cornisa y en los plintos, en las bases. El último ejemplo que vamos a ver es el del Palacio Real de Nápoles. Es una pieza de 1619 y el artífice es Domenico Montini. El basamento, la estructura es la misma que la del Escorial. El basamento, el mueble está, las monturas son de bronce, tiene placas de piedras duras, taraceas en el basamento. El cuerpo central hay 8 columnas otra vez, en este caso es mármol verde de Corsica. Los plintos están decorados con paisajes, muy a la florentina, y en el centro la puerta tiene un mosaico con un jarrón de lapislázuli y otras piedras, que remata en 2 angelitos de bronce con el escudo del rey. En los intercolumnios, también como el del Escorial, tiene figuras exentas en bronce. La cúpula está ornamentada con diseños geométricos. Otro tipo de piezas devocionales que vamos a ver, los de carácter portátil, estos pequeños retablos y unos relicarios. Vamos a ver 2 pequeños retablos, son como 50 o 60 centímetros, debe ser una cosa así. Son de patrimonio, están realizados en el laboratorio Buen Retiro hacia 1780 y combinan piedras semipreciosas y esmalte. Estas son piezas muy complicadas porque tienen un diseño arquitectónico, necesitan un broncista, necesitan un esmaltador, necesitan un pintor, un lapidario para realizar las tareas de piedras duras. Son piezas técnicamente que tienen mucha complicación. Las piezas, en este caso de piedras duras, son florentinas del 17 y 18 reaprovechadas para estos pequeños retablos. El pavimento tiene un mosaico, un mosaico que sustenta
8 columnas de jaspe amarillo con capiteles de orden corintio y un entablamento en bronce dorado con cabujones de ágatas y las esquinas en lapislázuli. En la parte central tiene una placa ovalada sobre paragone negro, que es la pieza que más se utiliza sobre todo en Nápoles, un ave con frutas. Y en la parte superior 2 angelitos sustentan un medallón en esmalte que representa la adoración de los ángeles al niño. El bronce, posiblemente los bronces sean obra de un adornista que se llama Juan Bautista Ferroni, que trabaja en Madrid en las habitaciones de Carlos III en el Palacio Real. Y vemos la pareja del anterior, de forma idéntica a la anterior, pero en este caso las columnas son de jaspe rojizo, en lugar de ser amarillo, son de jaspe rojizo. El diseño es el mismo, el entablamento, todo lo que es realizado en bronce dorado. Y el medallón, en este caso, en lugar de representar la adoración de los ángeles, representa la adoración de los Reyes Magos. Son 2 piezas, desde luego, preciosas. Otra tipología diferente entre retablo y relicario, aunque se utiliza como retablo pero tiene tipología de relicario, es este retablo portátil que se conserva en el Valencia de Don Juan. Está realizado en Roma, también en el 17, y está realizado en ébano y piedras duras. La estructura es muy arquitectónica, muy clasicista, con ese frontón partido, con esas volutas grandes. La disposición de estos relicarios son parecidos a los ornamentos de plata para altares, más parecido a lo que se hace en España. La parte inferior tiene unas gradas con unos cajoncitos, pero esta pieza nunca se ha utilizado como relicario, por eso les digo que está como a medio camino. Tiene distintos jaspes, tiene también lapislázuli. En la parte principal, esto es una pintura sobre amatista, sobre fondo de amatista. Está flanqueada por jaspes con las esquinas en lapislázuli y 2 columnas torneadas de cristal de roca, 2 columnas salomónicas. El entablamento es de jaspe amarillo de Sicilia. Como les he comentado, para estas piezas aparentemente sencillas se necesitan muchos artífices diferentes, un ebanista, un orfebre, un pintor, un lapidario. El siguiente ejemplo que vamos a ver es propiamente un relicario, también es español. Se conserva en el Monasterio de la Encarnación, es de patrimonio, y está realizado en Roma, también en la primera mitad del 17. Está realizado también en ébano y piedras duras. Tiene en el cuerpo central, tiene 2 columnas de amatistas con bases y capiteles en bronce dorado. Enmarcan un marco octogonal que está hecho de jaspe rojo de Sicilia, también con lapislázuli. Son piezas terriblemente elaboradas, tienen muchísima variedad de piedras. Y en el centro hay un óleo sobre cobre que representa la adoración de los magos. El frontón de la pieza, el remate superior, está realizado con lapislazulis y plata. Es una típica muestra del trabajo romano. Como vimos en otra ocasión y estamos viendo ahora en Roma, lo que más se prima en Roma no es el diseño de lo que son las formas de la representación, sino lo que prima es la acertada combinación, la combinación elegante de lo que son los colores y las vetas de las piezas, el acierto en la combinación de esas piezas. El pie es un graderío, es como unas escaleras, un graderío donde se sitúan las reliquias y cubiertas por cristal para protegerlas. Para terminar con el capítulo de piezas religiosas, he traído una pieza muy curiosa que tiene un formato relicario pero un uso totalmente diferente. Es un siglo más tarde. Es un reloj, lo que se llama un reloj nocturno. Está realizado en Florencia por Giovanni Battista Foggini y Leonard van der Vine, que era uno de los artífices más importantes en Florencia en este momento. Luego veremos también otra pieza. Está realizado en ébano, en bronce dorado. Me parece que está en el Paul Getty, en Estados Unidos, que tiene una colección de muebles y de artes decorativas muy importante. Foggini fue director de la manufactura de la Galería de Lavori en Florencia a finales del 17, principios del 18. En este momento se ponen de moda muchos tipos de muebles diferentes. Entre estos, este tipo de reloj, que está realizado con cajas de ébano, aplicaciones de bronce dorado y relieves de piedras duras. En este caso, en el centro es un loro. El centro es un loro rodeado de flores y de frutas con dragones en el basamento, y en el remate 2 angelitos y la famosa figura del jabalí, del porcellino de Florencia, uno de los símbolos de la ciudad. Los relojes de noche se iluminaban, se llaman así porque se iluminaban por detrás. A ver, he perdido aquí. Se iluminaban por detrás con una lámpara de aceite.
Entonces había que mantenerla encendida toda la noche. Por eso no se hicieron muchos, porque el mantenimiento pues era muy latoso y muy costoso. Vamos a ver ahora ya ejemplos de muebles de mobiliario de uso civil. Vamos a ver las mesas, los estipos, vamos a ver piezas en colecciones españolas y piezas en colecciones europeas, que es lo que no vimos la otra vez. En las mesas me he centrado más que nada en las colecciones españolas, porque ahí podemos ver todos los estilos del mueble. Gracias al afán coleccionista de la corte española, de los reyes españolas, podemos presumir en España de unas mejores colecciones de piedras duras, de piezas de piedras duras del mundo. La colección del Museo del Prado comprende tableros, consolas y paneles decorativos realizados tanto en Buen Retiro como en los talleres de Roma, como en los talleres granucales de Florencia y en el taller de Nápoles. De finales del XVI, principios del XVII, cronológicamente las más antiguas que se conservan son los dos tableros romanos, el de Felipe II y el de don Rodrigo Calderón. Tienen aquí, este es el de don Rodrigo Calderón, la mesa, que están montadas desde... No de origen, no estaban montadas así en origen, pero ahora mismo están montadas sobre estos leones de bronce realizados entre 1651 y 1652. Los leones sus garras apoyan sobre unas bolas de caliza de color rojizo. Fueron los que encargó Velázquez en su segundo viaje de Italia. Velázquez, además de pintor de cámara, era aposentador real y entonces tenía que comprar mobiliario para ornamentar los palacios. El conjunto original se componía de 12 leones que estaban colocados en el alcázar con 6 tableros de pórfido. 7 de ellos se conservan ahora en el Prado, otros 4 se conservan en el Salón del Trono del Palacio Real y el último se deterioró muchísimo en el incendio del Alcázar en 1734 y fue sustituido por uno de plomo. Su modelo es un león de Flaminio Vaca, de 1594, que copia uno romano del siglo II. Se conservaba en el Ávila Médicis. Entonces Velázquez encarga a Matteo Bonuccelli, que en España le llamarían Matteo Bonarelli, le encarga 12 leones. Son el mismo molde, pero luego están todos cincelados individualmente, o sea, luego están cincelados y dorados al fuego. Las dos mesas se exponen en la galería central del edificio Villanueva desde 2008. Desde 2008 estuvieron restaurándolas porque estaban muy sucios los leones. El montaje de los bordes de bronce es del 19. Los tableros que vimos en la anterior exposición fueron realizados en talleres romanos, por lo tanto están realizados sobre todo con mármoles. La decoración se articula en torno a un óvalo o 3, como es este caso, que suelen ser de alabastros o ágatas, y están rodeados por piezas geométricas, buscando el cromatismo, buscando la decoración de la piedra propiamente. Y los diferentes mármoles insertos aparecen fileteados por unas finas líneas de mármol blanco, como vemos aquí. La pieza de mayor tamaño es el tablero de Felipe II, está realizado hacia 1585 y se lo regala el cardenal alessandrino, que es sobrino de Papa Pío V, se lo regala al rey, a Felipe II, y se lo manda como regalo. Son, como hemos comentado, 3 óvalos de ágata, piezas de mármoles, el resto son mármoles de distintos colores, o sea, pietre tenere, que es lo que se utiliza en Roma, salvo el lapislázuli, que aparece en este tablero. La siguiente mesa es la que hemos visto montada en los leones, bueno, me imagino que ya las conocen seguro, es la mesa de don Rodrigo Calderón, está realizada hacia 1600, es posterior. Perteneció a don Rodrigo Calderón, que fue secretario de Felipe III y gran favorito del duque de Lerma. Acabó sus días trágicamente, ya conté la historia porque lo ajusticiaron por varias irregularidades que cometió. Entre otras, parece ser que se hizo con este tablero de unas maneras no muy legales. De hecho, cuando lo matan, cuando le ajustician, el rey, Felipe IV, se queda directamente con este tablero, no pasa por almoneda, que es lo que solían ser antes cuando se dividían estas colecciones. Lo que tiene de particular este tablero es que, siendo romano, está decorado con motivos figurativos que aluden a la victoria de Lepanto. Entonces tenemos cañones, tenemos corazas, tenemos figuras de turcos. Es una pieza riquísima y de gran rareza, y las piedras utilizadas son sobre todo alabastros. Los alabastros son giallo antico, rosso antico, tiene semesanto, tiene brocatello. La única piedra dura es el lapislázuli. Y continuamos viendo las mesas del Museo del Prado.
Estas ya son posteriores, ya son plenamente barrocas. Están realizadas en Nápoles, en el Real Laboratorio Le Pietredure, y el artífice es Francesco Ginghi, que fue el director de la manufactura. Son dos parejas. La primera se realiza entre el año 38 y el 49 y la segunda entre el 49 y el 63. Los tableros son muy similares. Como vimos anteriormente, en Nápoles hay muchísima tradición. Bueno, en Nápoles se creó la manufactura, la crea Carlos III cuando está en Nápoles, y no hay que olvidar que tienen gran tradición en el empleo de estas taraceas marmóreas. Pompeya está al lado, y esta decoración se aplica a iglesias y a palacios. El estilo de las taraceas es muy similar al florentino, con algunas particularidades. Se utilizan sobre todo el lapislázuli, el jaspe, la calcedonia y las ágatas, y los fondos siempre se hacen de paragones, siempre son negros. Los motivos de Nápoles son muy similares a los florentinos, utilizan los pájaros, los insectos, y muy curioso, suelen utilizar bastante para sus piezas estos collares realizados en calcedonia con lazos. Los vamos a ver muy a menudo en las piezas napolitanas. Casi siempre están enmarcadas por estos filetes de lapislázuli y luego el bronce para montar la mesa. Pero lo que vamos a ver aquí son los estilos constructivos de las mesas, dónde se montaban estos tableros. El estilo constructivo es todavía muy barroco. Los soportes están realizados en madera ebonizada, con monturas de bronce, cincelado y aplicaciones de lapislázuli, que las vemos en las patas, y pórfido en las cinturas. Estas, como les he dicho, son más barrocas. Las siguientes mesas, que es la otra pareja, que es esta, yo no las he visto ahora en el Museo del Prado. Como cambian las mesas, vas una vez, tienen puesta una, luego vas, tienen puesta otra. Ahora mismo yo no las he encontrado. Estos son más transicionales, las patas ya son curvas. Están realizadas también en ébano y están rematadas en pezuñas, un tipo de mueble muy barroco, muy tipo lo que se hacía con Luis XIV, Luis XV, esas mesas de transición. Tienen también lapislázuli en las cinturas de las patas y pórfidos en los medallones. Las aplicaciones de bronce, que son muy elaboradas, en las esquinas simbolizan las estaciones. Esta sería la segunda pareja y este sería su tablero, que es muy parecido a lo que estamos viendo en Florencia, a lo que hemos visto en el tablero anterior. Aunque estas mesas, como tardan tanto tiempo en hacerse, generalmente la estructura del mueble suele ser, normalmente, si son barrocas, se hacen ya en un barroco tardío. Si son rococós, se hacen en el rococó tardío, porque tardan mucho en hacerse. Entonces, el estilo constructivo del mueble se queda un poco atrasado en cuanto a tipología. De finales del 18 son las 9 consolas del Real Laboratorio de Piedras Duras de Buen Retiro. Se conservan 8 en el Prado y una en un palacio en Lisboa, que se realizaron todas para ornamentar los reales sitios. Yo no sé si estuvieron en la otra conferencia, las vimos con bastante detenimiento, voy a pasarlas un poco rápido. Son todas de tipología muy similar, son de estilo rococó, están realizadas en bronce, con patas curvas, con esfinges o bustos femeninos en las esquinas y en el centro unos medallones que, depende de las mesas, llevan o los iniciales de los reyes o, en este caso, por ejemplo, son una de las últimas mesas, llevan el león y la torre porque había muerto ya el rey y entonces no pusieron las iniciales. Los tableros, que los vimos también con bastante detenimiento, tratan el tema en la mayoría de ellas, el tema de la búsqueda de la belleza, que incluye los principales elementos de las bellas artes, de la pintura, de la escultura, de la literatura, de la arquitectura, de la música. Todos los tableros son diferentes y alternan perspectivas y paisajes con mesas revueltas o lo que llamamos trampantojos, que es una serie de elementos dispuestos en aparente desorden sobre un fondo neutro. Pues vemos un poco de todo. Vemos cuadros, vemos naipes, vemos dados, marcos, instrumentos de banistería. Aquí, por ejemplo, tenemos un tablero de ajedrez, una jícara de chocolate, unos pastelitos, Esta es otra mesa también que tiene aquí unas anamorfosis, tiene también instrumentos musicales, otro cuadro en relieve, una silueta muy propia del momento. El montaje, como ve, en el montaje, esta es de 1782, las otras son anteriores, del año 79, y el estilo es el mismo. Son las figuras femeninas en las esquinas, el bronce, el lapislázuli, los medallones, aquí. Para diseñarla se conservan los 5 cartones o preparatorios del pintor de cámara de Fernando VI, Flipart. Son muy parecidos los cartones a los diseños definitivos de las mesas. Vamos a ver.
Estas son unas mesas del año 80, son de paisajes. Cuando se utilizan paisajes o vistas de puertos, ruinas, son muy similares a lo que están haciendo en Italia, por ejemplo, Vernet o Tiepolo. Y las últimas mesas, esta sería también otra con ruinas, también del año 80, y estas son las dos últimas mesas que ya evidencian un cambio de estilo, no tanto en los soportes, que son iguales, que lo hemos visto al principio, como en los tableros. Este es el juego del balón y el juego del volante. Aquí se ve ya un cambio de estilo, porque lo que vemos es un poco la influencia de los cuadros costumbristas de Goya, de Bayeu, y estilísticamente, que es a lo que vamos, la escena ya no se hace sobre un fondo neutro, un fondo de Paragone, sino que es un fondo de lapislázuli. Esto viene directamente influido por Florencia. Ahora se están haciendo un tipo de mesas en Florencia que se le da con este tipo de decoración. Sobre el fondo de lapislázuli se dibujan fondos marinos. Entonces, en la conferencia pasada quise traer esta mesa, pero no encontré la fotografía, ya la tengo ahora, está en el Palacio Real, y esta mesa es florentina. El diseño es de Zocchi, que es un artesano también de la Galería del Lavori, que se caracterizó sobre todo por las piezas, la elegancia de sus diseños y el acierto a la hora de elegir las piedras. Realmente es un fondo marino, no se ve tan bien ahora, es más oscuro, el fondo tiene muchos más matices. El tablero representa un grupo de conchas, caracoles, corales, con cintas, con perlas. El pie de esta mesa en origen era de ébano violeta, pero no se conserva, con aplicaciones de bronce, pero no se conserva el pie, es una pena. Ahora mismo lleva este pie, que es un pie neoclásico. Si se fijan, estamos viendo como una evolución. Hemos visto mesas renacentistas, mesas barrocas, mesas neoclásicas. Esta es de madera tallada, es una mesa muy sencilla, con aplicaciones de bronce dorado, y en el centro tiene unas iniciales MA que corresponden posiblemente a María Antonia de Borbón. Y para terminar con las mesas españolas y ver algunos ejemplos europeos, vamos a ver la famosa mesa de las esfinges. Esta es una mesa imperio, que vimos también un poco por encima la otra vez, pero no con detenimiento. Esta mesa fue realizada en París, el tablero es de Giacomo Raffaelli y el pie es de Dugorc, y fundidas las esfinges, posiblemente fundidas y cinceladas por Tomir, que era el mejor broncista de la época, y se conserva en el Palacio Real de Madrid. Está realizada más o menos hacia 1800. Esta mesa es una de las obras maestras de los muebles franceses que se conservan en España, quizá la mejor. El mueble lo ofreció la viuda del relojero de Carlos IV, esta señora se llamaba Justina Madalena Prevost, era viuda de François-Louis Godon. Entonces, cuando muere el relojero, deja una serie de encargos pendientes para Carlos IV, y la viuda ofrece al rey, un poco como en desagravio, una mesa que había comprado su marido, el tablero, y había encargado el soporte, porque su marido no solamente era relojero, sino que también era proveedor de objetos suntuarios y de objetos especiales para los reyes. Entonces la viuda ofrece a Carlos IV, disculpándose por no haber podido terminar los encargos, le ofrece esta mesa y le dice que el gobierno francés está detrás de ella y que se decida. Claro, Carlos IV rápidamente la compra y la tenemos aquí. Es de estilo imperio, puro estilo imperio. En España es muy novedosa porque en España no hay en este momento todavía piezas de estilo imperio. Es una base de raíz de olmo con 6 esfinges aladas y tocadas con esta es raíz de olmo, y las 6 esfinges fundidas, como hemos dicho, por Tomir, y con el calf egipcio. El Alvar González Palacios, que es el que comisarió la exposición que hubo en el Museo del Prado de las colecciones reales, atribuye el diseño de esta pieza al ebanista Jean Demóstenes Dugurc, porque es muy similar a una mesa que proyecta, que no se realiza nunca, para la sala egipcia de la Casa de Campo del Escorial. Y este es el tablero romano, y está formado por muchos tipos de mármoles, de colores y piedras duras de exquisita calidad. Es sobre todo un diseño geométrico, como hemos dicho en Roma, que lo que buscan es la calidad de las piezas, la composición, los colores, las vetas. El empleo de la malaquita y el mármol verde de Corsica y las ágatas tan raras nos lleva a atribuirla al artista romano Giacomo Raffaelli, que se caracterizó precisamente por buscar piedras más raras de lo habitual. La malaquita en Europa no se utiliza prácticamente, en el 18 ya se empieza a utilizar en Rusia, pero en Europa se utiliza muy poco los muebles con malaquita. En esta mesa, como vimos también la otra vez, se firmaron el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea en el año 85, la abdicación de Juan Carlos I en el año 2014. Y ahora vamos a variar un poquito de localización y vamos a ver un par de piezas europeas. 2 piezas realizadas en Praga. Pertenecen al Museo de Lichtenstein de Viena,
que lo que ha hecho es conservar y reunir las piezas de esta dinastía en este museo. Es una de las colecciones también más importantes del mundo. Tiene varias piezas realizadas en Praga. En 1589, Francesco I de Medici regala al emperador Rodolfo II una pieza realizada en la Galería de Lavori de Florencia. Y al emperador le gustó tanto que encarga rápidamente otro trabajo y unos años más tarde, en 1592, lo que hace es hacer una oferta de trabajo a Cosimo Castrucci, que era un orfebre florentino que trabajaba en la Galería de Lavori, para que forme el taller de Praga. Pues vale, dejaremos la otra parte para otra ocasión, para ver los tipos, os les explico. Bueno, esta es una mesa realizada en Praga, vemos otra mesa realizada en Praga y había traído unos ejemplos del tipo de mueble, el cabinet que hemos visto. Entonces, este cabinet está realizado en Florencia. La fotografía no es muy buena, pero quiero que vean el tamaño. Son casi 4 metros de mueble y es el mueble más caro. Lo ha comprado precisamente la colección Liechtenstein, lo ha comprado en 2004 por 19 millones de libras. Es el mueble más caro que se ha vendido. Es un mueble muy arquitectónico. Lo compró, lo ha encargado un duque inglés. Vemos también, este es un ejemplo realizado en Augsburgo. Los talleres de Augsburgo, tampoco lo vimos la otra vez, son piezas, normalmente suelen ser de exteriores muy sobrios, realizados en ébano, que contrastan fuertemente con el interior realizado en placas de marfil, con las placas de piedras duras normalmente florentinas. Este es un ejemplo de estipo o cabinet, una pareja, que es muy raro encontrar una pareja. Estos son romanos del 17, y tienen siempre esta disposición muy arquitectónica, con piedras duras, con aplicaciones de bronce, y los pies son posteriores, son ya en estilo regencia inglesa. Estos son de hacia 1625. Tenemos un mueble del 19, ya mucho más sencillo, porque normalmente en el siglo X los muebles estos muebles tan aparatosos que hemos visto, estos cabinets tan grandes, muchas veces se desmontaron en el siglo XVIII porque el gusto ya por los muebles es mucho más ligero, entonces se aprovechan estas placas de piedras duras para muebles. Este se parece más a nuestro escritorio porque tiene tapa, se puede cerrar. Cuando se abate la tapa se crea una superficie para escribir. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos de arquetas ya, que son, bueno, este es un gabinete de paisajes, este es el tipo de marquetería que se hace en Praga, el tipo de taraceas pictóricas, que son muy similares a lo que se está haciendo más o menos en Buen Retiro. Y ahora son 3 ejemplos de arquetas. Esta es la típica arqueta florentina del siglo XVII, una arqueta en ébano con sus placas de piedras duras, su marquetería, su taracea de Vogt, de nácar, y esta es la arqueta de esponsales, que se la regala el duque Carlo Emanuel I de Saboya cuando se casa con Catalina Micaela, la hija de Felipe II. Regala a su cuñada, a Isabel, que era Eugenia, un diamante y una arqueta de piezas de cristal de roca y plata, oro y plata. Y el valor de esta arqueta, en la relación del viaje de Felipe II con motivo de la boda de su hija, se tasó en 40.000 ducados. La utilizó como joyero y luego la dona al monasterio del Escorial, donde normalmente es para el Santísimo el día de Jueves Santo y el resto del año como relicario. Tiene paneles, tiene estas placas de cristal de roca con los 4 elementos, con el aire, el agua, el fuego y la tierra, las figuras en bronce tallado, joyas de oro, plata y esmaltes, camafeos en calcedonias, lapislázuli en óvalos, los pies, que son unos sátiros con unas piedras, con unas perlas entalladas en el cuerpo, y se repite la misma decoración con las 4 estaciones en 4 placas ovales también de cristal de roca, y en la tapa, que no se ve aquí, en la parte de arriba, porque es una tapa muy complicada, con varias aguas, es el carro de Apolo. Y luego ya terminaríamos por ver la idea, que era un poco de ver lo que es el tesoro del delfín, que ya es como para otro momento porque son muchas piezas, y este cofre pequeñito, es muy pequeñito, son como 20 centímetros, es una cosita así, y que a mí me ha chocado muchísimo porque tiene muchísimas variedades. Todos los camafeos están realizados en distintas piedras duras y tiene ágata, carneola, crisoprasa, esmaltes de distintos colores. La labor del fondo es una especie de oro, de oro labrado con esmaltes de distintos colores. Tiene ópalo, tiene ónice, tiene olivino, lapislázuli, jaspe bandeado, tiene muchísimos tipos de... Y es un cofre perteneciente al Tesoro del Delfín que lo trajo Felipe V, fue una herencia de
de Luis I, el delfín de Francia, que tiene una historia también, el Tesoro del Delfín, que ha ido y ha venido un montón de veces. Y ya está, yo creo que podemos terminar. Esta es una pieza del Tesoro del Delfín y este es lo que les he comentado del diseño del adorno de mesa, el Surtout de Table o el Dessert. Es una pieza de mármoles, es un basamento de mármoles, se realiza en París y lo compra el conde de Aranda para Carlos IV. Entonces es una reproducción en miniatura de un foro romano, lo hacía este artífice, lo hizo en París. Este ha realizado también con muchísimas piedras diferentes y lo pueden ver entre Palacio y el Museo de Artes Decoradas, el Arqueológico Nacional, se pueden ver como la mitad del diseño, no en el basamento. Este también tiene una historia muy bonita, también ha ido y ha venido, tiene arcos, tiene templetes, bueno, esos son escalinatas, tiene distintos pórticos, tiene obeliscos, tiene un montón de piezas diferentes, columnas rostrales, y se podían adaptar dependiendo un poco del tamaño que quisieran adornar la mesa. Se colocaban frutas, cuberterías. Es una pieza, yo creo que de lo más caprichoso que se puede encontrar en este tipo de piezas de piedras duras. Ya lo dejamos aquí porque vamos un poco, ¿no? Vale, perfecto. Si quieren hacer alguna pregunta o ver alguna pieza que hemos pasado un poco rápido. Bueno, antes de nada, evidentemente te tenemos que dar las gracias porque esto ha sido una conferencia magnífica que, como ya es costumbre, nos sabe a poco. Nos quedamos siempre cortos y siempre es objeto de una nueva conferencia. Has abierto la caja de Pandora con respecto al Tesoro del Delfín, que nos parece una conferencia magnífica también. Entonces yo aprovecho la ocasión para hacerte esa invitación que indudablemente creo que será del interés de todos, de que nos hables un día del Tesoro del Delfín. Y así tengamos otra vez la dicha de tenerte con nosotros aprendiendo, porque verdaderamente es una conferencia magnífica y sobre todo es muy reconfortante pensar que todas estas piezas, la mayoría de ellas, son nuestras, las tenemos en el patrimonio nacional, lo cual nos debe de llenar de orgullo que tengamos esta colección de arte única en el mundo, realmente. No se puede ver porque la mayoría de las veces... Claro, ese es el problema. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que debemos darte un fuerte aplauso porque ha sido una maravillosa conferencia, así que inicio... Y ahora sí, si hay alguna pregunta, todavía tenemos algo de tiempo. Sacamos unos paneles, pero eran del 19, muy bonitos, eran florentinos, unos paneles pequeños con figuras costumbristas, con campesinos. Eran un conjunto de 4 paneles. Luego ha salido alguna vez algún tablero, pero de los que se hacen como a finales del 19, principios del 20, tableros de mesas que se siguen haciendo en Florencia. Y alguna pieza pequeña, también han salido muchos, sí que han salido camaceos, luego salieron unas piezas de esmalte de Limos que estaban montadas como también en bronce, con lapislázuli, que eran preciosas, me acuerdo, hace tiempo. Sí han salido cosas, pero muy poco, ojalá. Pues lo que estamos viendo, hombre, tienen menos precio, por ejemplo, pues así de remate te lo tendría que buscar exactamente en España. Los remates que he manejado más, porque estas piezas que he estado mirando han sido sobre todo en subastas internacionales de los grandes precios, para dar un poco la idea de la importancia. Hay un poco de todo. Hay arquetas, suele salir arquetas a veces, también florentinas. Ya miraré precios, vamos, asequible, no muy asequible, la verdad. Son piezas importantes, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me comentaba que en Lerma los mosaicos los estaban restaurando. ¿Dónde los restauran? Pues no lo sé dónde los están restaurando. He encontrado la noticia porque encontré unas mesas preciosas, unos tableros de alabastros inmensos. Desde luego el tabernáculo lo han restaurado hace poco porque salió una noticia del periódico que volvían a inaugurar otra vez el retablo mayor, lo habían estado restaurando bastantes años. Hace poco, hace unos años. No sé dónde, yo creo que ahí mismo, no sé qué escuela de restauración lo habrá hecho. Los tableros yo creo que se pueden ver como 2 en la colegiata, creo. Deben de tener como 4 o algo así, pero es muy difícil encontrar.
Yo he encontrado desde luego 2 o 3 descritos en el catálogo de Álvaro González Palacios, fotografías a veces en blanco y negro, pero he encontrado varios pertenecientes a la colección de Lerma que me chocó porque yo no sabía que había esa colección. Y en la colegiata se puede ver uno, delante del altar hay por lo menos había un gran tablero. Son romanos, casi todos, son de alabastros diferentes. He pasado muy rápido por la segunda parte, lo siento, siempre calculo mal, porque además como luego me encanta, me empiezo a liar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, darte nuevamente las gracias, Begoña, esperar que pronto estés nuevamente con nosotros, hablándonos de todo lo que te ha quedado, por decir que es mucho, evidentemente, y sobre todo el Tesoro del Delfín, que es una conferencia obligada a la que ya te convocamos desde ahora. Muchas gracias y despedimos a Begoña con un fuerte aplauso.